de, de varios días estaba la convocatoria realizada para la asamblea, para la audiencia pública, para tratar el incremento solicitado por EDESAL en los valores de su prestación. Surgieron a través de las redes sociales personas que se sintieron afectadas por el solo anuncio de que va a haber otro incremento más en las tarifas, promoviendo la llegada a la asamblea, a la audiencia pública. Esta vez la audiencia pública en las chacras tuvo además una participación me da la impresión, más variada que en otras oportunidades, pero siempre son cuestiones técnicas y la gente no asiste por regla general a las audiencias públicas, que las hay en distintos puntos del país. Entre nosotros la que más conocemos siempre es la vinculada con la energía eléctrica. Tampoco se hace, demasiada difusión de la existencia de la audiencia pública. Hay que leerse los edictos. Entonces, cuando lees los edictos encontrás la información. Y pocos medios solemos hablar sobre las audiencias públicas antes de su realización. Este año, Pablo Mura, que es colega y además es concejal de la ciudad de Villa Mercedes, participó en la audiencia pública celebrada en las chacras. Y a mí me pareció interesante cuando leía antes de su participación el resumen de lo que iba a decir, el enfoque de aspecto muy comunitario que le dio a su participación y al reclamo. Obviamente se opuso a que EDESAL ajuste sus tarifas. Pablo Murac, concejal de la ciudad de Villa Mercedes por Mercedinos por el Cambio. Pablo, buen día. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, muy bien. ¿Nos podés sintetizar, por favor, tu postura en la audiencia pública en la que se trató el pedido de EDESAL de ajustar la parte de la tarifa, digamos, vinculada con la distribución de la energía eléctrica? Sí, cómo no, con mucho gusto. En principio, tal como vos decías, no es frecuente que haya la cantidad de público que hubo, la cantidad de expositores que hubo el pasado viernes en las chacras, y además el enfoque que le dimos, en donde corrimos los márgenes de lo que usualmente se expone, porque generalmente, lo dice la norma además, las exposiciones tienen que estar circunscriptas al aspecto técnico de lo que es el valor agregado de distribución, que es el componente sobre el cual trabaja efectivamente EDESAL. Sabés, la audiencia también debe saber que el sistema eléctrico argentino está dividido en tres partes: lo que es producción, lo que es transporte de alta tensión y lo que es distribución, que es donde está efectivamente concentrada EDESAL, no sé, EPEC en Córdoba, las empresas provinciales, digamos. En este caso se abordaba la tarea específicamente de ese componente, el de distribución. ¿Y este componente de distribución qué incidencia tiene en la tarifa? Alrededor del 32%, Mario, 32%. en la tarifa. Uh-huh. Alrededor del 32% del componente es de distribución, un tercio más es de producción y un poco menos de un tercio en lo que es impuestos. Esa es la composición a grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que decidimos, como vos adelantabas correctamente, es hacer una defensa político-social de la situación, y en ese sentido nos concentramos en tres ejes en los cuales impacta la tarifa energética en general y, por supuesto, en mayor medida si se produce un incremento. El primer eje tiene que ver con la factura propiamente dicha, que pega de lleno en las economías de las familias de todo San Luis. Yo puse como ejemplo mi propia tarifa. Mi propia tarifa pasó de enero de 2015, de un monto de 207 pesos, a enero de 2019 a pagar 2.300 pesos. Esto fue un incremento de 800% prácticamente, 800% prácticamente. Uh-huh. Me quedé dudando porque tendría que contar que en realidad hice una regla re simple para unificar los consumos, para que la comparación fuera justa, y allí saqué el porcentaje de incremento. En estos 4 años se me incrementó 800% la tarifa de energía eléctrica. Desde luego que ningún salario acompañó ese incremento, ¿no? El primer punto, entonces, el primer eje de impacto
tiene que ver con la tarifa. El segundo eje de impacto que yo expuse el viernes tiene que ver con el golpe de este componente eléctrico en lo que es la prestación municipal que brinda el servicio de alumbrado público en las ciudades. Aquí, concretamente, en Villa Mercedes, se produjo un incremento en consumo, este dato es interesante, un incremento en consumo en los últimos 4 años también, del 1,5%. 1,4 dice vos, ¿no? El 1,4%. Sí. Yo voy redondeando los números Sí, para no sí, ser sí, demasiado sí, minucioso, ¿no? sí. Bueno, el 1,4%, el incremento en consumo, ¿por qué? Porque en todas las localidades se está produciendo una migración a tecnología LED, Sí. que obviamente tiene menor consumo, aunque Ujú. se incrementan los números de calles servidas con iluminación. Sí. Pero, a pesar de que solamente se incrementó el 1,4%, en monto, el incremento alcanza al, tengo por acá el número, 300 y pico por ciento, 323% exactamente, 323% O sea, en no es estos que 4 Villa años. Mercedes aumentó 3 veces la cantidad de calles iluminadas. En Consume absoluto, solamente un 1,4% más, pero paga exactamente. 323% más que antes. Tal cual. Frente a esto, las administraciones municipales, no solamente de Villa Mercedes, de toda la provincia y de todo el país, se enfrentan a una disyuntiva. O cortan calles de luz, digamos, apagan lámparas en el alumbrado público, con el consiguiente perjuicio a la seguridad urbana y demás, o resiente otros servicios, menos recolección de residuos, menos bacheo, menos asistencia social, etcétera, etcétera, etcétera. O Ese menos es el horas de segundo luz. eje. ¿Cómo? O menos horas de luz. O menos horas de luz. Bueno, Claro, claro. encender Estas las son las luces más disyuntivas. tarde y apagarlas más temprano en la calle. Estas son las disyuntivas a las que se enfrentan, Eh, y por supuesto además, aumentar las tasas por servicios de ABL, lo que se llama el alumbrado barrio de limpieza, Ujú. porque también repercute. En Villa Mercedes, a principios de año, tuvimos también un debate en ese sentido, porque la municipalidad debió pedir y el Consejo le autorizó un incremento de tasas de 40%. Ujú. Y la tercera dimensión, el tercer eje que marcamos el viernes pasado, tiene que ver con la empresa Villa Mercedina Obras Sanitarias Mercedes, que tiene las bombas que captan el agua del río Quinto, los sistemas potabilizadores y más de 50 pozos distribuidos en la ciudad que también inyectan el líquido en la red de agua potable y que obviamente funcionan con energía eléctrica. Y ha llevado a que el impacto, la incidencia del pago de la energía eléctrica en el presupuesto total de la empresa esté superando el 10%. O sea, del presupuesto de toda la empresa, que incluye salarios, mantenimiento, obras de infraestructura, etcétera, 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 Tratamiento el, del agua. por supuesto, el 10,64% se lo lleva Edesal. Ujú. Esto es un incremento también de más del 100%, porque en el 2006 ese porcentaje era del 5%. Ujú. Bueno, frente a este escenario, lo que concluimos, digamos, y con lo que finalizamos, es que el ciudadano común no tiene ninguna chance ni de ganar ni de empatar esta carrera inequitativa, desigual, injusta, que desde hace casi 4 años se viene corriendo y que vienen ganando básicamente 4 o 5 sectores: las Ujú. energéticas, los servicios financieros, los bancos, las concesionarias de peaje, las mineras, alguna más que se me puede escapar. Bueno, el ajuste lo viene pagando el conjunto mayoritario de la sociedad, y creemos que, y esto es lo que expusimos, no hay ningún motivo para incrementar, para justificar el incremento de tarifa, aunque se hayan incrementado algunos costos de la empresa, pero que ya tiene un colchón hecho bastante mullido y puede perfectamente absorber esos mayores costos para darle un poco de alivio al conjunto de la gente. Ahora, mira, yo te destacaba el hecho de este enfoque que vos hiciste por lo que tomas el tema de los gobiernos municipales, ¿no?
Nosotros hemos seguido en detalle aquí en el programa desde que se generó el planteo entonces por el entonces intendente de Juana Coslá y un par más de las acciones judiciales para que los dejaran de considerar a los municipios como grandes consumidores, ¿no? Lo cual Sí, tiene incidencia en el costo de la tarifa. Y hemos seguido, por cierto, con atención todo el desarrollo de ese proceso judicial que terminó en una negociación por la cual EDESAL asume el cobro de tasas municipales, con lo cual los intendentes variaron el enfoque, variaron el enfoque de estar preocupados por el costo de la luz a sentirse beneficiados por un cobro más eficiente de las tasas y servicios, ¿no? Una sí, desnaturalización del problema, ¿no? sí. Con lo cual, digamos, la transmisión a los vecinos por parte de los municipios del incremento en el costo de la luz se perdió, ¿no es cierto? Porque le cambiaron el interés al intendente, ¿no? Correcto. Y Y, además y permitime entonces que la agregue, cuestión incluso dio lugar a que, por ejemplo, el ingeniero Juan Larrea dijera que Desal se había transformado en una empresa financiera, no en una empresa distribuidora sí, de un servicio. sí, el ingeniero Larrea lo dice, pero no específicamente por esto que vos acabas de decir, Sí, sino por otro componente. por otros Si querés aspectos. yo, sí, si querés yo lo detallo porque lo he conversado con Larrea. Sí. Larrea lo que dice es que, sintéticamente, Edesal compra energía mayorista a Camesa, Sí. acumula deuda, renegocia y lo paga en cuotas, Ujú. 93 cuotas concretamente, que es la última deuda que renegoció hace 3 años, a una tasa del 10% anual, y a sus clientes, cuando nos pasamos de la fecha de pago e incurrimos en mora, nos cobran tasas usurarias. Ujú. Este es el centro del argumento de la REA. De la REA. Sí, nosotros hablamos a menudo con la REA sobre este tema. Y lo vamos a entrevistar también ahora. Ujú. Ahora, por eso a mí me parecía muy interesante esta cuestión. Ahora, más allá de esto, ¿es justo o injusto el pedido de Sal en punto, más allá de las repercusiones que tenga, en punto a los elementos que tiene determinados para, digamos, su remuneración del servicio? Mira, evidentemente se le habrán incrementado los costos porque hay paritarias que incrementan los salarios de los trabajadores, no acompañando los procesos inflacionarios, pero evidentemente y efectivamente hay incrementos salariales. Seguramente se le han incrementado los gastos operativos por combustible, por repuestos y demás, pero también hay que decir que hace un mes y medio, en abril, a mediados de abril concretamente, la empresa repartió utilidades por 105 millones de pesos. Sí. El 16 de abril concretamente, de acuerdo surge de la memoria y balance que está incorporada al expediente, que se puso a disposición de la audiencia pública, repartió dividendos por 105 millones de pesos. De manera que, independiente, hay un concepto que yo cuestiono fuertemente con el tratamiento de los pedidos de incrementos de tarifas. Y esto vale para la energía eléctrica, para el gas, para el servicio de transporte urbano de pasajeros aquí en Villa Mercedes. Es que los estados que tienen que controlar, para otorgar o no un aumento, se ponen a estudiar los balances o los incrementos de costo de las empresas y no toman en cuenta la eficiencia en la prestación del servicio, la utilidad pública, el fin social que siempre está presente, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, si analizamos los números fríos, probablemente sea justificado, pero no debemos circunscribirnos solamente a los números con un Excel, una columna donde hay un debe y hay una haber, donde hay Es ingresos y decir, hay debes. vos dice, por ejemplo, que el ente regulador de la energía eléctrica no se ponga en el lugar de Desal, sino en el de exigir que el servicio sea eficiente, que la empresa sea más eficiente. Y además intervenir, porque esa es la función del ente regulador además, intervenir este, para poner un poco de equilibrio entre un sistema que es monopólico, que está en una situación de fuerza, de poder y demás, y los usuarios que estamos totalmente desprotegidos si no interviene activamente el ente regulador. Es decir, incorporar la dimensión social y de utilidad que tiene el servicio. Porque si Ajá. no, solamente nos concentramos en una cuestión técnico-contable y no vemos la dimensión, insisto, social, humana, que tiene
la prestación de servicio eléctrico para todas las familias, sobre todo en invierno, sobre todo cuando hay grandes sectores de la sociedad a los que no les llega el gas y que se calefaccionan con energía, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que independientemente de que los números fríos indiquen que pueda estar desfasado en algún porcentaje los ingresos de la compañía, ya ha hecho suficiente colchón, uso de nuevo esa palabra, para poder absorber, habida cuenta de que el esfuerzo lo estamos haciendo el conjunto de los argentinos de hace más de 3 años, absorber alguno de los incrementos para morigerar un poco el impacto en la sociedad. Ahora, respecto de lo que vos me señalabas en cuanto a eficiencia, cuando hace más de una semana lo entrevisté al titular del ente regulador de la energía eléctrica, a Gerardo González, él lo que sostuvo es que más allá del proceso inflacionario, además el servicio, dijo, es bueno. Bueno, la Cámara de la Industria de Villa Mercedes no dice eso. Por eso te lo estoy señalando. Por el contrario, la Cámara de la Industria de Villa Mercedes lo dice con gran claridad. Está afectando las inversiones y puede ser razón para que se vayan a empresas que tienen sedes en otros lugares también. Sí. No, la Cámara de la Industria no dice eso. Probablemente los usuarios domiciliarios no percibimos los microcortes que en los sistemas industriales impactan y mucho, de manera que hay como dos dimensiones. Esto es la calidad del servicio por otro lado, por un lado digo, que impacta sobre todo en la industria, y yo insisto mucho con esto, y el impacto social que tiene un servicio esencial. Hay discusiones sobre si es un servicio público, sobre si es un servicio que debe ser considerado indispensable para la vida de las personas, pero sin ninguna duda la energía eléctrica hoy es básica, muy necesaria, debe estar presente en todos los hogares, de manera que no es solamente un simple producto que transamos en un mercado como si fuese la compra de, no sé, un par de zapatillas. Es un servicio que en algunos casos tiene que ver también con la vida de los electrodependientes, tiene muchas aristas. Sí, claro. Entonces, debemos incorporar... Nosotros ya no podríamos vivir sin energía eléctrica. Exactamente. Claro, esa es la cosa. Pablo, muchas gracias por atenderme. Disculpe el tiempo que te tomé. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. El concejal de la ciudad de Villa Mercedes por Mercedinos por el Cambio, Pablo Murat, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. La energía es indispensable para el mundo.